Afortunadamente el proceso bolivariano corrigió esto con una de las grandes epopeyas educativas, diría yo. Y fíjense ustedes, en 1997 había 680.109 educandos de educación superior. Actualmente, en 2007, había 2.135.146 educandos en educación superior. Casi se cuadruplicó en 10 años la cifra a través de un esfuerzo tremendo, en el cual ha habido errores, ha habido incongruencias, ha habido experimentos fallidos, pero es un esfuerzo extraordinario. La universidad entonces ha dejado de ser para unos pocos y va camino de ser lo que debe ser la universidad para todos. Yo creo que no hay ser humano que no deba tener acceso a la educación superior con únicamente como pasaporte para ella su capacidad para aprovecharla, y llegará en algún momento esa condición. Ahora, universidades ¿cómo? Yo siempre digo que la universidad es más atrasada que la Iglesia Católica. Después de todo, la Iglesia Católica convocaba a la gente para que escuchara a un sacerdote a que repitiera el caletre de un libro. Ahora, cuando Gutenberg inventó la imprenta, algunos frailes rebeldes se dieron cuenta que cada quien podía leer ese libro en su casa. Y eso desencadenó la reforma protestante, se rompió la unidad de la iglesia, una cantidad de guerras de religión, pero ese derecho a formarse a sí mismo y a tener una conciencia se reivindicó. ¿Qué sucede ahorita en esas grandes catedrales llamadas las universidades? Una cantidad de feligreses van diariamente a que un profesor le recite un caletre de un libro que él se leyó hace 20, 30 años, a veces lo tiene en unas fichas amarillas, y de allí los alumnos, como monjes copistas, sacan unos apuntes que luego resumen y convierten en chuletas. Esa no es la función de la universidad. Casi todo lo que se memorice en una universidad ya está postdatado y es inútil para cuando el estudiante se gradúe. El conocimiento varía con tal velocidad. Los nuevos aportes son tales que el único sentido de la universidad, y por eso hablo de una universidad para la investigación, es enseñar al estudiante a aprender. Debe ser sobre todo una inmensa máquina de metodología y de praxis para que el estudiante aprenda a formarse y para que se vaya él abriendo su camino dentro del campo del conocimiento, claro, auxiliado por el profesor, pero no repitiendo como una cotorra o como un monje copista una lección que el profesor ya se sabe de memoria al caletre de hace 20, 30 años, etcétera. Ese tipo de universidad desaparece. Vean ustedes que ahorita en cada conferencia está un conferencista hablando y todo el mundo está atendiendo a los celulares, a los Twitter, a esto, al otro. Esa presencia física es un mito que hay que romper. A través de esto las universidades pueden descentralizarse. No es imposible una universidad Twitter, una universidad celular, ya que todo el mundo está en eso, pues, perfectamente. Pero los medios tecnológicos, las tecnologías educativas permiten perfectamente crear otra universidad que no sea esa concentración de feligreses a sacar a punticos y que se base en la persecución del conocimiento. Ahora, ¿universidades de quién? Con la autonomía universitaria se ha creado, además de, desde luego, el uso lógico de la autonomía, que es que quienes buscan el conocimiento deben tener una independencia para determinar un poco los objetivos, los procedimientos, los métodos, una autonomía además administrativa para ejecutar presupuestos, una autonomía financiera, incluso para disponer de los recursos internos, y también hasta una autonomía jurisdiccional. El territorio de las universidades es invalorable. ¿En qué ha parado esto? Lamentablemente, la autonomía financiera ha parado en que muchas de las universidades autónomas han creado fondos fantasmas, instituciones, fundaciones en las cuales el patrimonio, las asignaciones presupuestarias se diluyen en especulaciones también inauditables. ¿Qué saben ustedes, por ejemplo, de la fundación universitaria? ¿Cuánto ingresa ahí? ¿Quién nombra a los administradores de eso? Del Fondo de Pensiones y Jubilaciones de la Universidad Central, que no paga pensiones ni jubilaciones, esas las paga el Estado. ¿Quién nombra a esa gente? ¿Dónde están esos patrimonios? ¿Quién los audita?
hay que poner un ojo extraordinario, sumamente nítido, para hacer transparente todo ese conjunto de cuentas. Recuerden ustedes que a uno de los ministros de Educación Superior, las universidades le presentaban reclamos para que pagara el sueldo de 5 rectores para una misma universidad, de 4 decanos para una misma facultad, y entonces él dijo, no, pero yo no pago, y hubo una polémica por eso. Es decir, la autonomía administrativa, que es bien distinta de la autonomía académica, se puede prestar a desviaciones. Aparte de eso, piensen ustedes que eso se ha quizás traducido, ese posible esfumamiento de los fondos, en costos verdaderamente grandes. El costo por estudiante de un año en la Simón Bolívar es de 10.574.193 bolívares, en la ULA de 6.576.000, en la UCB de 6.039.000 costos anuales. Claro, hay que decir en descargo de ellas que imparten carreras tecnológicas, pero la Universidad del Zulia también imparte carreras muy complejas y tecnológicas, y su costo por estudiante es quizás la mitad. Hay que abrir esa caja negra, así como la de PDVSA no se podía abrir, hay que abrir esa caja negra. La transparencia es lo que verdaderamente vence la sombra. Pero por el sector estudiantil también, ¿en qué han parado los privilegios que se han dado a los estudiantes? Bueno, ustedes tienen enfrentamientos de bandas rivales a tiros en plena calle, en el Zulia, en Carabobo, muertes de personas en cuyas cuentas se han encontrado fortunas inmensas de estudiantes, etcétera. Algunas cosas del movimiento estudiantil, al cual uno se siente tan románticamente inclinado a favorecer, deberían ser sometidas a revisión crítica. Por otra parte, los empleados, si yo recuerdo de toda mi experiencia universitaria, que el principal enemigo de la docencia era un conjunto de conflictos meramente reivindicativos, sin ninguna raíz ideológica, en la cual empleados y obreros sacrificaban la docencia de la universidad y obligaban a parar las clases meramente para luchar unos centavos. Es decir, en ese sentido, entonces, tendría uno una duda sobre las propuestas de que la solución de las universidades está en darle el voto paritario a alumnos, empleados y profesores. ¿Por qué no dar entonces? Yo creo que eso debería ser objeto de un ensayo propio. ¿Por qué no dar el voto paritario a los empleados y obreros de la Asamblea Nacional para que elijan a la directiva de la Asamblea y para que voten las leyes, por ejemplo? ¿Por qué no darle el voto paritario a los ministros, los ministerios cuyos ministros apoyan esa medida, para que los empleados y obreros de su ministerio elijan a los ministros, determinen las políticas, ejecuten el presupuesto? Después de varios años de experimento, sería interesante, si es que ha resultado exitoso, aplicárselo a las universidades. Yo no creo que las universidades, y por qué no aplicarlo a las universidades bolivarianas, por cierto, también, en las cuales las autoridades no son necesariamente elegidas, hay un conjunto de regímenes muy diversos. En todo caso, hay que volver a las universidades a el fundamento básico, que es la búsqueda del conocimiento. Y termino señalando universidades con quién. Las universidades públicas y autónomas exigen una serie de cosas y son requerimientos sensibles. La caída de las finanzas de las universidades, en parte quizás determinada por estos manejos fantasmas de su presupuesto interno, ha llevado a una pauperización de las facilidades de investigación, de los sueldos de los profesores, que se están proletarizando. Pero también hay que tener en cuenta que la universidad a veces que dice que la nación debe tener en cuenta sus necesidades, no tiene en cuenta las necesidades de la nación. La universidad, no hay un organismo, habría que crearlo, un organismo, un sistema, una normativa, para que la universidad sincronice, o por lo menos haga concordar sus ofertas de carrera, sus ofertas de investigación con las necesidades reales del país, de personal calificado en determinadas áreas, con las necesidades en rubros urgentes de investigación. Ya Edgar Figuera mencionó algo de eso. Piensen ustedes, para poner nada más un ejemplo, hay escuelas, han desaparecido de la Universidad Central las cátedras de hidrocarburos y de minas, tanto en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Economía, en la Facultad de Ingeniería. ¿Qué universidad central es esta
de un país petrolero y minero en el cual eso no se enseña. En la Escuela de Letras, en 64 materias, se nombra nada más 2 autores venezolanos, por el indudable mérito de que vivieron y murieron en el exterior. Eso es una credencial de mérito para que la literatura venezolana quede reducida a ella. ¿Hay alguna tingencia, alguna coherencia entre las directrices de parte de nuestras autoridades, de nuestras universidades autónomas, y lo que el país necesita, lo que requiere, sus urgencias primordiales, sus necesidades, sus grandes vacíos tecnológicos, sus grandes vacíos investigativos? Por otro lado, esto no es meramente un ejercicio intelectual cerrado y privado, y con esto concluyo, en el cual, bueno, unas cuantas personas nos vamos a dedicar a saberes exquisitos y ya está. Pero es que entonces los profesionales que se producen no encuentran inserción en la vida social, se proletarizan, tienen disidencia de estatus o emigran sencillamente. Venezuela comienza a ser una de las grandes fuentes mediante la cual le pasa a los países desarrollados ese tesoro, que son profesionales jóvenes formados en plena productividad y que no les han costado un centavo. Yo diría entonces, para concluir en la universidad, ¿con quién? Que si las universidades tienen la justa aspiración de que el país atienda sus necesidades, también el país tiene la justa aspiración de que las universidades atiendan a las necesidades del país. Bueno, muchas gracias.